Bienvenidos a Reflexiones desde la Fe. Vamos a meditar juntos la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un texto muy interesante. Está de la última parte de la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Vamos a escuchar estos versículos y hacer una reflexión que nos ayude para nuestra vida. Bienvenidos. En la carta a los Hebreos capítulo 12, a partir del versículo 4 y hasta el 15, encontramos este texto. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y qué padre hay que no corrija a sus hijos? Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Por eso robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos, y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La carta a los Hebreos se caracteriza por tener un contenido de enseñanza de la fe, sobre la identidad de Jesús en cuanto a nuestro sumo sacerdote, el sumo pontífice. Tiene muchos títulos Jesús. Y trata de conectar, por supuesto, la misión, la persona de Jesús con todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento. Hacia el final de la carta encontramos estas recomendaciones prácticas para la comunidad. La primera es a mantenerse en medio de las dificultades, a mantenerse firmes. Especialmente aquellas comunidades, las comunidades cristianas, muchas de ellas provenientes del judaísmo, estaban pasando por un rechazo, por una persecución, a veces muy violenta, otras veces pues más sutil, pero al fin y al cabo persecución, en la que pues muchos de ellos, aquellos primeros cristianos, pues se estaban desanimando y decían: pues vale la pena realmente que pasar por todos estos sufrimientos. ¿Dónde está nuestro Dios para que nos defienda, para que nos proteja? Y entonces el que escribe la carta a los Hebreos retoma un pasaje de los Proverbios que toma la imagen de la corrección de los padres hacia los hijos. Y si en tu experiencia, si tienes hijos, pues qué padre no siente feo al corregir a sus hijos. A veces en la reacción, en tratar uno de corregirlos, uno dice es por su bien. Pero a la vez, pues la reacción del hijo hace a uno sentir muy mal y uno se siente como el peor padre del mundo. Pero al final de cuentas sabemos que hay cosas que no podemos ocultar, que debemos decirlas en su momento, que debemos poner ciertos límites, aunque nos cueste. Y es por el bien, por la disciplina, por el futuro de esos hijos que tenemos. Entonces es importante entender la corrección de esa manera. ¿Cuántos de nosotros también, cuando pues en su momento nos corrigieron nuestros padres, y cuando crecemos decimos qué razón tenían? Porque cuando uno tiene hijos, pues entonces esas enseñanzas que recibiste tratas de proteger, de guiar a tus propios hijos. Y uno, hacia el principio, cuando eras joven, no entendías por qué te corregían, por qué te limitaban en tu libertad, y uno se rebelaba contra eso. Pues cuando a ti te toca corregir, entonces dices qué razón tenían mis padres. Y yo creo que mucho de lo que tú puedes hacer, pues lo debes precisamente a ese esfuerzo que ellos hicieron en poner límites, en corregir y en guiar. Y hace esa comparación con Dios. Dice: Dios así corrige a sus hijos predilectos. Entonces, a nadie nos gustan las correcciones en su momento. Eso es bien humano, es más que evidente. Pero las correcciones, las dificultades nos fortalecen. Si somos capaces de aprender y de encauzar nuestra vida por donde debe ir. Entonces, entendamos pues que a veces esas pequeñas o grandes pruebas que pasamos
si bien no nos gustan, nos pueden ayudar. Si bien no les vemos ningún provecho en su momento, nos pueden traer mucho provecho después. Hay una pequeña historia que habla precisamente de una corrección que hace una persona. Eso se los cuento muy rápido. Sucede que había una familia muy pobre que solamente tenía una vaca, y de esa vaca pues la ordeñaban, vivían de su lechita, vendían su quesito y todo estaba allí encauzado en esa vaca. Eran muchos hijos y todos estaban ahí cuidando a la vaquita. Entonces un día dicen que llegó una persona muy sabia y la gente, queriendo ayudar a la familia, le dijo: oiga, usted que es tan sabio, usted que tiene esa visión de la vida, pues que puede ayudarnos, ¿por qué no hace algo por esta familia? Que mire, son muchos hijos y ya la vaquita como que ya no les alcanza para mantenerlos a todos. Entonces el sabio se detuvo, vio un poquito la realidad de ellos y demás, y algo que hizo fue y se llevó la vaca y la aventó así en un barranco, la sacrificó. Entonces todo el pueblo se enojó con él porque les había quitado lo único que tenían para vivir. Era una injusticia. Y entonces el sabio pues no dijo nada, simplemente se alejó de ahí. Dice: dentro de un año vengo y veremos cómo están las cosas. Al año siguiente regresó y preguntó por la familia y dice: ¿y cómo están? Ay, fíjese que están re bien. ¿Y cómo está eso que están bien? Dice: pues al principio sí, o sea, hasta nos enojamos porque usted les quitó la vaquita y la tiró y demás. Pero al final de cuentas nos dimos que gracias a eso ellos tuvieron que buscar otras alternativas, tuvieron que salir a buscar otras oportunidades y a no atenerse solamente a la vaquita. Entonces, esa corrección es un cuento, ¿verdad? Pero esa corrección, el inicio pues parece una desgracia, pero esa desgracia se vuelve en una oportunidad. Ojalá que nosotros también nuestras correcciones en la vida las tomemos como oportunidades de crecimiento y por supuesto y de madurez. Vamos pues a pedirle a Dios que no nos deje solos, que nos corrija con el amor que Él tiene y que nosotros seamos capaces siempre de escucharlo y de seguir el camino que Él quiere por bien de nosotros. Me despido y espero que tengan todos un excelente día. Sigamos meditando y leyendo la palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y les acompañe siempre. Amén. Hasta la próxima.